Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias Administrativas, módulo Ingeniería Comercial e Instancia Virtual. Es un proyecto en grupo de investigación de mercados sobre las presentaciones técnicas de investigación. La docente a cargo es la ingeniera Luisa Arrea y los responsables del proyecto es Almeida Moriano Carlos Gustavo, Merchan Hurtado Mayra Cecibel, Kimi Avelino Ronnie Dalton, Pérez Vera Sheila Natalie, Vargas Uvilla Gardenia Janet y Sánchez Torres Nacha Violet. Tenemos como introducción, muchas empresas mantienen una alta competitividad en los mercados, en las metas, y cada una de ellas requiere estar al día para poder mantenerse actualizado a las necesidades actuales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para realizar una buena investigación de mercado? Es actualizar ciertos procesos técnicos y sistemáticos que nos ayudarán a conseguir resultados óptimos y eficientes. En este trabajo presentaremos algunos de ellos y sus aplicaciones. Explicaremos lo que es experimentación y diseño de experimentos. Primero, tenemos las casualidades. ¿Casualidad qué es? Existe si un hecho es consecuencia de otro. ¿Qué es el experimento? Creación de condiciones para comprobar una relación causal. Experimento directo, una teoría que lo justifique. Experimento indirecto, no existe hipótesis formales previas que hagan suponer una relación causal. Tenemos diseños de experimentos. ¿Qué son los diseños de experimentos? Son preexperimentales, experimentales, estadísticos, de laboratorio. Los preexperimentales tenemos una prueba, una observación, un grupo con pretest y post-test, comparación estática de grupos. Experimentales, grupos con control pretest y post-test, diseños de 4 grupos de Salomon. Estadísticos, experimentos al azar, tenemos experimentos por bloques aleatorios y experimentos en cuadrado latino. Laboratorio, tenemos las pruebas de envase, productos de test de publicidad, sketching y test de Abelson, Kelly y Taylor. Validez del método experimental. ¿Qué son las valideces del método experimental? Son limitaciones estadísticas. ¿Cuáles son? Los datos que se suponen que son normales, se suponen datos homocedásticos y se suponen efectos aditivos. En el mantenimiento de condiciones tenemos el aislamiento de mercados de prueba, tiempo necesariamente corto, y la competencia puede generar interferencia. El método es caro. Diseños de cuestionarios. Objetivos de conocimiento. Saber cómo se diseñan los cuestionarios, saber cómo deben hacerse las preguntas, saber cómo se validan los cuestionarios. Diseño de cuestionario. Tenemos los conceptos y funciones del cuestionario, procedimientos para diseñar un cuestionario, clases y características del cuestionario, clases y propiedades de las preguntas, desarrollo del cuestionario, estructuración del cuestionario y valoración del cuestionario. Conceptos y funciones del cuestionario. Tenemos, traslada el objetivo de conocimientos a preguntas concretas. Homogeniza la obtención de información. Su diseño contribuye a proporcionar información. Facilita la codificación y el tratamiento de datos. Procedimiento para diseñar un cuestionario. Le voy a dejar con mi compañero Ronnie para seguir los siguientes diapositivas. Muchas gracias. Procedimiento para diseñar el cuestionario. Buenas tardes, mi nombre es Ronnie Kimi. Vamos a seguir con lo que significa procedimiento para diseñar un cuestionario. Definir la información que se recogerá. Decir el tipo de cuestionario. Dar contenido a las preguntas. Estructurar el cuestionario. Validar el cuestionario. Difundir el cuestionario. Entre estas tenemos unos tipos de opciones y juicios como un ejemplo. Por cual los motivos de queja que se encuentran en los establecimientos, los cual puede ser que no encontramos lo que buscábamos, por ejemplo el establecimiento está muy cara las cosas, me atendieron mal. También tenemos unas actitudes o predisposiciones de ánimo respecto a los productos nuevos, que solo le interesan a aquellas personas que puedan satisfacer algunas necesidades, las que los cubren y las que no cubren, que me tienen que demostrar que son mejores que las actuales.
Clases y características de los cuestionarios. Las clases de los cuestionarios pueden ser las siguientes: por la concreción de las preguntas, por la autonomía de las respuestas, por la naturaleza de quien responde. Por la corrección de las preguntas, abiertas, cerradas y semicerradas, por la autonomía de las respuestas, autoadministradoras y con presencia del encuestador. Por la naturaleza de quien no responde, dirigidos a personas y dirigidos a empresas. Clases de preguntas. Criterios de clasificación, libertad de elección de respuestas, cantidad de respuestas y su relación, fin de las preguntas, formas a realizarse. Clases de preguntas: abiertas, cerradas, semicerradas, dicotómicas, de respuestas múltiples, batería de preguntas, filtro en control, directas e indirectas. Técnicas de selección de muestreo. El muestreo. ¿Por qué se utiliza el muestreo? Es una aproximación a la realidad. Estudiar toda una población puede ser imposible. Es muy caro y lleva mucho tiempo. Una muestra permite conocer la realidad. Conceptos básicos: población, familia, empresas, votantes. Unidad de muestreo, elementos disponibles para su selección, por ejemplo, personas que se las puede llamar por teléfono. Marco, que significa lista de unidades de muestreo, personas con teléfono que aparecen en las guías. Muestra, parte de un marco, una parte de las personas que aparecen nuevamente en las guías telefónicas. ¿Cómo tiene que ser una muestra? Tiene que ser lo bastante amplia como para permitir estudiar o reconocer una realidad. Para seleccionar correctamente las muestras debemos conocer técnicas de muestreo antes de una serie de conceptos básicos y en las cuales las veamos. No tiene que ser forzosamente grande, su tamaño tiene que ser suficiente. A continuación viene mi compañera Mayra con lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Merchan y les voy a hablar sobre el muestreo no aleatorio, que es una técnica que nos ayuda a recoger en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados, si no son ciertos. En este caso, la selección de muestra no es aleatoria, no se basa en ninguna teoría de probabilidad, no es posible estimar el error y la confianza, y el coste y la dificultad del diseño es mucho más reducido. Clases de muestreo no aleatorio. Entre las clases de muestreo no aleatorio tenemos la conveniencia. Las muestras, en este caso, las muestras se seleccionan según el criterio de accesibilidad o comodidad. Esto va a depender de la persona que vaya a realizar el muestreo. Según el criterio, la muestra es elegida por un experto de acuerdo con su criterio y también va a depender de qué es lo que desea recoger, buscando las unidades más representativas. El diseño de la bola de nieve, cada unidad muestral es localizada por indicación de otra persona. Y lo que es secuencial, la muestra inicial reducida se incrementa para alcanzar las cuotas deseadas. En ese momento se deja recoger información. Dentro de las características tenemos comodidad en la selección de muestra, tiene mucha más rapidez y es económica. La comodidad en la selección de la muestra no tiene por qué ser rápido, no tiene por qué ser cómodo, no tiene por qué ser rápido o cómodo. Muestreo aleatorio. Dentro del muestreo aleatorio tenemos el muestreo aleatorio simple y el estratificado. Dentro de las características del muestreo aleatorio simple, la selección de muestras es aleatoria. Cada elemento de la muestra tiene la misma probabilidad de ser elegido. Dentro de un universo, es posible estimar el error y la confianza. El coste en todos los sentidos y la dificultad del diseño son mucho más elevados. Es lento y más complicado de aplicar y se emplea en poblaciones poco heterogéneas. Las características del muestreo aleatorio estratificado tiene básicamente las mismas características que el simple. Se aplica cuando las poblaciones son heterogéneas
y se busca representatividad de cada grupo o estrato en la población. Muestreo probabilístico. Tipo de muestreo. Aleatorio simple. Todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Aquí podemos encontrar dentro de las características, tiene sencillez de selección de muestras, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, se puede medir y acotar el error o la precisión al momento de recoger la muestra, requiere una localización previa de todos los elementos de la población, tiene mayor complejidad en el diseño del muestreo. El muestreo aleatorio estratificado considera la existencia de grupos con diferentes comportamientos o características. En este caso tiene mayor precisión en las estimaciones, posibilidad de obtener estimaciones en los estratos, aunque con menor precisión en la población. El tamaño de la muestra es menor que el necesario para obtener la misma precisión con un muestreo aleatorio simple. Dentro del diseño del muestreo, vamos a tener los siguientes pasos que son muy importantes para poder definir o cómo va a ser nuestro diseño de muestra. Definir la población. ¿Cuál va a ser la población a muestrear? Identificar cuál va a ser nuestro marco. Determinar el marco es muy importante, si va a ser aleatorio o no aleatorio. También debemos calcular el tamaño de la muestra y seleccionar materialmente la muestra. ¿Cómo debemos calcular la estimación de tamaños de muestras? Pues vamos a encontrar varias herramientas que se pueden estimar medias y proporciones y cómo vamos a calcular el tamaño de una muestra con métodos analíticos, experiencia y presupuesto. Tenemos el tamaño de la población, nuestro nivel de confianza, la desviación estándar y el margen de error. Método analítico para el cálculo de la muestra. Determinar el tamaño de la muestra es un paso muy importante dentro de la investigación para el que va a realizar, en este caso, el investigador de mercado principalmente, ya que va a justificar todos los datos convenientes de acuerdo al planteamiento del problema que realizó inicialmente, la población, los objetivos y el propósito de la investigación. ¿Qué se debe hacer para determinar el tamaño de la muestra? Tamaño de la población. Vamos a tener dos tipos, el objetivo y la población accesible. Nuestro margen de error se basa en la cantidad de error en base a los datos aleatorios. Nivel de confianza son intervalos aleatorios para determinar una probabilidad alta. Y la desviación estándar, mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. Fórmula para el cálculo. Dentro de lo que es la recolección de la muestra, nosotros vamos a tener una fórmula que nos va a ayudar a calcular nuestra muestra. Aquí podemos observar que tenemos la N, que es la muestra, Z, nivel de confianza, P de probabilidad de éxito, proporción esperada, Q, probabilidad de fracaso, y la D, decisión, error máximo admisible en términos de proporción. Hasta aquí hemos concluido con esta investigación de mercado. Los créditos son de los compañeros que fueron mencionados inicialmente por Carlos Almeida. Gracias.